Gracias, Padre, ¿verdad? Que nos ha traído en este lugar. ¿Cuántos traemos la fuerza, verdad? Del Padre, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. Y gracias de podernos levantar cada mañana y poderle decir, Padre, gracias que nos das la fuerza, la fortaleza que necesitamos para poderte servir y para poder estar en tu casa, ¿verdad? Simplemente el hecho de que el Padre nos haya dado vida, ¿verdad? Es una gran bendición sobre nosotros. ¿Sabes que hay una oración que a mí me gusta hacer mucho a veces durante las noches o aún durante las mañanas? Y es una oración que tocó tanto o toca tanto mi corazón. Pero cuando tú y yo entendemos, ¿verdad? De que podemos orar y de poderle decir, Padre, gracias, ¿verdad? Primeramente que nos deje dormir en paz, que nos dejes dormir en shalom, en paz, en tranquilidad, que Él sea el que guarde de nuestros sueños, que Él sea quien nos levante por la mañana. El poderle decir, ¿verdad? Durante las mañanas cuando nos levantamos, ¿verdad? Si tan solo, Padre, ¿verdad? Eres tú el que nos da vida, y si aún alguna parte de nuestros cuerpos no funcionara de la manera correcta, sería imposible poder permanecer en este día. Pero gracias, Padre, que eres tú quien sopla aliento de vida sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos para poder hacer tu obra. De poderle reconocer cada mañana y poderle decir, Padre, gracias que si no fuera por ti, ¿verdad? No importa a dónde vayamos, qué es lo que vayamos a hacer, pero aún sea nuestra labor de trabajo a lo que el Padre nos ha llamado, pero si el Padre no sopla ese aliento de vida, sería imposible poder realizar muchas veces las tareas que cada uno realiza durante su diario vivir, ¿verdad? Y qué importante es poderle decir, Padre, gracias que es tu fortaleza, es tu aliento, tu soplo de vida sobre mi vida, que Él me permite hacer mi labor en este día, ¿verdad? De que podamos ser agradecidos en todo. Y que nunca se nos olvide que de Él es el que proviene todo, que Él es el que proviene nuestras fuerzas, de Él es el que proviene nuestro sustento para nuestra casa, para nuestras vidas. Amén. Vamos a la palabra Mateo capítulo 13 y vamos a llegar ahí por donde nos habíamos quedado. Voy a ir un poco rápido. Había tocado un poco la semana pasada. Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice, en ese mismo día salió Yeshua de la casa. Dice, y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, porque subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, ¿verdad? En otras traducciones dice, estaba a la orilla del mar. Pero vemos que Yeshua, o podemos entender, vamos a mirarlo de una manera muy, muy práctica. Dice la palabra que en ese mismo día salió Yeshua de su casa, de la casa, y se sentó a la orilla del mar. Dice, y se congregaron junto a él grandes multitudes. Dice, por lo que subió a una barca. Estaba en aquel lugar, tuvo que abordar o subir a una barca, retirarse un poco de aquel lugar. Y una vez que se retiró, dice que las multitudes, dice, subió a una barca y se sentó porque la multitud estaba de pie a la orilla del mar o a la orilla de la playa. Leíamos en la palabra en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra en Eclesiastés 11, versículo 1, dice, echa tu pan, dice, sobre la faz de las aguas, y lo encontrarás después de muchos días. Yeshua podemos entender que estaba sentado sobre una barca, y lo interesante es que de aquel lugar, o en medio de aquel lugar, sentado en una barca, hablaba y predicaba a las multitudes. Yeshua mismo habla acerca de esta palabra. ¿Cuántos sabemos que Él es la verdad? Él es el camino. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, la misma palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Cuando tú y yo entendemos, Yeshua dijo que Él es el pan de vida. ¿Cuántos entendemos eso? Y la misma palabra en Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas que después de días o de muchos días lo encontrarás o regresará a ti. Las aguas de alguna manera representan lo que son las multitudes que se agruparon y estaban alrededor de Yeshua. Vamos a empezarlo a mirar dentro de un cuadro. Yeshua, el pan de vida. Yeshua, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él.
entendiendo eso, que Él es la misma palabra, la Torah viviente. Dice la palabra en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo con Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria del unigénito de Elohim. Entendiendo esto, podemos entender que ciertamente Yeshua es la misma palabra, la Torah viva o la Torah viviente, viviendo y habitando en medio de su pueblo. Por eso Yeshua hablaba y decía, porque yo no he venido a abolir o a quitar la ley, sino he venido a darle la interpretación correcta. Porque la misma Torah o la misma palabra era Él. Él era la palabra viva. Y estas multitudes, dice que estaban en las aguas, o Yeshua se encontraba sobre las aguas. ¿Qué representan las aguas? Las aguas nos hablan de las multitudes. Pero dice la palabra que también estaban sobre la orilla de la arena, o en la playa, o estaban sobre la arena. Eso representa también una sequía sobre la vida o el corazón de cada una de las personas. Y dice la palabra en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días regresará o volverá a ti. Esto nos habla que Yeshua, el pan de vida, tiene que ser echado a las multitudes. Que después de días, que después de tiempo de escuchar su palabra, las multitudes vendrán y regresarán a Él. ¿Nos entendemos? Cuando tú y yo entendemos que si tú y yo tenemos a Yeshua sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, ¿dónde tenemos que poner a Yeshua? En medio de las multitudes. En medio de donde hay una tierra seca, que después de días, en medio de las aguas, porque después de días ese pan regresará. Esas multitudes volverán. Dice su palabra que la palabra de Yahweh no volverá a Él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él lo ha enviado. ¿Cuántos entendemos? ¿Qué representan las multitudes? Las multitudes nos hablan de masa, de gente, pero las grandes multitudes, o la gente, o las masas, está conformado precisamente por personas. No hay una multitud de personas si primeramente no haber un grupo de personas. O no existir personas, no puede haber una multitud de personas. ¿Dónde se encuentran las personas? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, en medio donde tú te encuentres. En medio donde tú y yo estamos, hay personas. Están las personas, los amigos de tu trabajo, los que están en tu trabajo, están tus hijos, están tu familia, están tu pariente, están tus primos, están tus vecinos, está tu tía, está tu tío, está yo no sé, cualquiera que pueda habitar en tu casa. Ellos son los que están cerca de ti. ¿Y dónde tiene que ser puesto Yeshua? En medio de esas gentes, en medio de esas personas, para que después de tiempo ellos puedan regresar a Él. ¿Cuántos entendemos? Y eso es muy importante cuando tú y yo entendemos que este es el propósito en nuestras vidas o en nuestros corazones. Dice la palabra, vamos a Mateo capítulo 13, versículo siguiente. Dice, y se congregaron junto a Él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló de muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Él empezó a hablarles a través de las parábolas. ¿Cuántos sabemos que Yeshua es el sembrador? Él es el que vino a la tierra en carne, quien es la misma palabra viva o la Torah viviente, y vino a enseñar a las multitudes, a las grandes masas. Vino a sembrar la buena semilla, que es la verdad, que libera, que Él vino a sembrar la buena semilla para que de esa semilla brotara un trigo. Y ese trigo pueda crecer, o ese trigo crezca, o de ese trigo pueda crecer lo que es la verdad en el reino de Yahweh. El trigo es todos aquellos que de alguna manera han venido a Él o se han acercado delante de los pies del Mesías. ¿Cuántos hemos venido a Él? ¿Cuántos de aquí somos trigo? O hay dos cosas dentro del reino de Yahweh. ¿Somos trigo? ¿O somos cizaña, verdad? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y la misma palabra habla que ambos tienen que crecer juntos. Tanto el trigo como la cizaña. Hay una parábola que habla y dice, y dijeron los ángeles, o dijeron los hombres de aquel lugar, ¿verdad? Maestro, dice, quitamos la cizaña, y dijo aquel hombre, dijo, no, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Porque a su tiempo, cuando sea la cosecha, se separará el trigo de la cizaña.
Porque si se para ahora, dice la palabra, pueden crecer, pueden arrancar también el trigo. Cuando tú y yo entendemos verdaderamente, tú y yo estamos en medio de este mundo. El campo es este mundo donde tú y yo vivimos. Y en medio de ese campo está lo que es el trigo, pero en medio de ese campo también crece la cizaña. Y dice la palabra, quien la siembra es Satanás. Y tú y yo habitamos y estamos en este mundo. Yeshua mismo lo dijo, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. Tú y yo no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar las circunstancias. Somos llamados a vivir diferentemente. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Los principios que este mundo no deben de ser los mismos principios que tú y yo tenemos y que dicten nuestra manera de vivir en este mundo. Porque somos diferentes. Porque es necesario que ambos crezcan juntos. Amén. Imagínate qué fácil sería que el Padre nos pudiera sacar de aquí y vivir en medio de una esfera o en medio de una burbuja, donde esa burbuja o esa esfera en la cual yo vivo no me la revientes porque todo se sale de mi control. No, pero estamos aquí mismo. Y es necesario que ambos queden juntos. Y tú y yo tenemos que entender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tú y yo estamos de paso en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Estamos de paso. Vamos a continuar. Entendiendo esto, ahora Yeshua es el sembrador y Él es el que siembra la buena semilla que resulta en un trigo para el reino de Yahweh. El trigo son aquellos que han venido o han conocido o han nacido de nuevo por medio del Mesías, por medio de la buena semilla que es la palabra de verdad que libera, sana y restaura nuestras vidas, nuestros corazones, que el Espíritu de Yahweh está en ellos y por eso venimos o podemos venir a formar parte de su viña, donde Yeshua dijo, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos, donde por medio de ello podemos entender que pertenecemos a Él y somos de Él. ¿Cuántos somos de Él? ¿Cuántos hemos venido a Él? Si tú y yo hemos venido a Él, el Espíritu o el Ruach del Padre habita y está entre nosotros y venimos a ser como ese trigo que lleva la palabra de verdad en nuestras vidas. Y dice versículo 4, dice, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Y yo te hablaba acerca de esta palabra. No parecen principalmente que las aves sean muy buenas o muy sanas, sino que vinieron y se comieron la semilla que debería de crecer y dar fruto. Dice versículo 4, dice, al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Sabes que el primer tipo o este primer tipo de tierra representa primeramente los corazones que quieren oír la palabra, que la oyen, pero que así como oyen o escuchan la palabra de Yahweh, ¿qué es lo que pasa? Sale. Este es el primer tipo de ejemplo que Yeshua da. Dice que gran parte cayó sobre el camino, pero vinieron las aves y se las comieron. También las aves nos hablan de cierta manera de lo que son los espíritus malignos, de todo aquello que viene a robar la buena semilla o la palabra de verdad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Porque aunque hay muchos que tienen apariencia, esa apariencia de vivir o de estar dentro de una asamblea o de un lugar, vienen y roban lo que es la palabra de Yahweh. Porque tienen apariencia de religión, mas no de una relación. Es necesario que en nuestras vidas exista una relación, y di conmigo, no una religión. Es necesario que tú y yo vivamos de una relación, no de religión. La religión no nos lleva a nada. La religión puede mostrar tan aparentemente una apariencia, pero que si simplemente está la apariencia y no hay una relación, de nada sirve. Porque al final de cuentas no terminará cumpliendo los planes y los propósitos de Yahweh en la vida de esa persona. Vamos a Jeremías capítulo 7, entendiendo también que
el reino de Yahweh, vamos a ponerlo de esta manera, hablando de una manera espiritual, o en un términos espirituales, donde hay algo que no ha nacido de nuevo en verdad. Muchas veces se dice la palabra, donde se siembra la palabra, y se encarga esta gente o este tipo de personas no verdaderamente nacidas de nuevo de ir y de robar la buena semilla. Porque muchas veces las aves nos hablan. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 33. A menudo las aves nos hablan de donde hay el cuerpo muerto y las aves van mano a mano. Vamos a ponerlo de esta manera. Dice, y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, sin que nadie, dice la Escritura, las espante. Cuando tú y yo hablamos en un término aún espiritual, o viéndolo de una manera espiritual, donde hay algo que no ha nacido de nuevo, vuelvo a repetir, o que no ha nacido de nuevo en verdad, muchas veces esa palabra viene y es robada por aquellos que no han nacido verdaderamente de nuevo. Vienen y roban esa buena parte o esa buena semilla. ¿Cuántos entendemos? Por eso es muy importante. Vamos a, más adelante, vamos a brincar el capítulo. Mateo capítulo 24. El propósito de las aves es robar lo bueno y sembrar lo malo. Una persona no verdaderamente nacida de nuevo, que carga forma o apariencia de religión, porque opera dentro del reino, ¿sabes que esa misma persona puede venir a robar la buena palabra de verdad o la buena semilla de verdad? Y Yeshua, que lo comparó, dice, Mateo capítulo 24, versículo 28, cuerpo muerto nos habla o van mano en mano con las aves. Mateo capítulo 24, versículo 28, dice la Escritura. Dice, donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, o se juntarán los buitres, algunas otras traducciones dicen de esta manera. Pero, ¿qué nos enseña esto? ¿O qué nos muestra de alguna manera? Aunque habla acerca de la venida y del reino del Mesías, dice que así acontecería cuando el Mesías venga y retorne, pero nos habla algo muy interesante. Nos habla algo muy esencial, que donde está un cuerpo muerto, allí están las buitres o las aves, y las aves y el cuerpo muerto van mano en mano. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Aves está relacionada muchas veces también con lo que es forma del maligno o espíritus malignos que vienen a robar la buena semilla. Mira lo que dice Revelaciones 18, versículo 1. Después de estas cosas, miré a otro ángel que descendía del cielo, que tenía el gran poder, dice, y la tierra iluminó, dice, se iluminó a causa de su gloria. Y exclamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en cueva de espíritus malignos, albergue de todo espíritu inmundo, dice, guarida de toda, ¿qué dice la Escritura? Ave inmunda, y detestable y madriguera de toda bestia salvaje, inmunda y aborrecible. Fíjate qué interesante. La gran Babilonia, o lo que habla la Escritura de la gran Babilonia, que hablábamos, que muy frecuentemente aves están relacionados con espíritus malignos que vienen a robar la buena semilla. Y la gran Babilonia o la misteriosa es reconocida principalmente en esta palabra de Revelaciones. Vamos a leer nuevamente, dice, y exclamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en cueva de espíritus malignos, albergue de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave inmunda, y detestable y madriguera de toda bestia salvaje, inmunda y aborrecible. Vamos a ver algo muy, muy interesante. La gran Babilonia, o la misteriosa Babilonia, es reconocida como esa falsa doctrina que tiene apariencia de piedad, de una religión, pero que niega el poder de ella y se ha alejado de la voluntad o de los planes de Yahweh. Tiene una similitud, pero no el ruaj o la esencia de Yahweh, teniendo una apariencia de una religión, mas que sin embargo ha aventado o ha tirado a la borda lo que es
verdaderamente la sana doctrina o la doctrina de la cual Yeshua mismo vino a predicar. La palabra en Gálatas nos habla, dice, ¿acaso han abandonado lo que es la sana doctrina? Juan dice, o alguien les ha hablado otro evangelio diferente del cual no vino a ser predicado. ¿Qué es lo que Yeshua vino a predicar? Yeshua vino a predicar ¿qué cosa? Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Fíjate lo que dice esta palabra. Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Dice, me asombra que tan pronto hayan vuelto, dice, si hayan vuelto del Mesías, que los llamó por su gracia, dice, a otro evangelio, el cual no existe. Di conmigo o voltea con la persona que está a tu lado y dile, solamente hay un solo evangelio. Y ese es aquel que vino a ser predicado por medio de Yeshua. De traer las buenas nuevas, las bienaventuranzas, la besorá de Yahweh. Las buenas noticias. Dice, me asombra que tan pronto se hayan vuelto del Mesías, que los llamó por su gracia, dice, a otro evangelio, el cual no existe, sino que hay algunos que lo perturban y pretenden pervertir el evangelio del Mesías. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que hemos predicado, sea anatema. Como antes les he dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica algo aparte de lo que han recibido, sea anatema. Ahora pues procuro la proclamación de los hombres, dice la aprobación de los hombres, o de Elohim. O pretendo agradar a los hombres, porque si ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Mesías. Eso es lo que está diciendo esta palabra, lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿A quién tú y yo tenemos que agradar? Dice, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Dice, me asombra que tan pronto se hayan apartado del evangelio que les vino a ser predicado y se hayan vuelto a otro. Dice, porque hay muchos de ustedes que han venido a perturbar o pervertir el evangelio del Mesías. Dice, vamos a continuar. Dice, porque les doy gracias a conocer, hermanos míos, que el evangelio que yo he proclamado no surgió de los hombres. El evangelio que el apóstol Pablo vino a ser predicado y vino a ser enseñado no fue recibido ni enseñado por los hombres. Vino a ser enseñado por el propio Mesías. Cuando tuvo aquella gran visión y le habló en lengua hebrea y le dijo, Saulo, Saulo, o Pablo, ¿por qué me persigues? Donde él mismo era perseguidor, y él lo declara de esta manera, dice, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación del Mesías, porque ustedes están enterados respecto a mi anterior manera de vivir, en cuanto al judaísmo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Decía, porque en cuanto al judío, yo soy más judío de todos. Dice, si vamos por medio de ser judíos, el apóstol Pablo dice, yo soy judío de judíos. Dice, fariseo de fariseos, judío de judíos, fariseo de fariseos. Enseñado en la ley o en la doctrina, principalmente del Sanedrín, donde era pariente de este hombre, se me olvidó, de Gamaliel, donde fue enseñado por este hombre que era su tío, donde su descendencia eran los principales enseñanzas o el principal miembro del Sanedrín de aquel entonces, donde surgieron dos escuelas muy participantes, donde era la escuela de Shammai y la escuela de Gilel, donde eran amplias, muy reconocidas, enseñadoras de la palabra, de la ley de Yahweh. Y el apóstol Pablo está diciendo, dice, porque si hablamos respecto a ello, yo soy más judío que cualquiera. Enseñado en la escuela, practicante de la ley, fariseo de fariseos. Y dice, porque en mi anterior de manera de vivir, dice, porque ustedes están enterados. Dice en el respecto de cómo perseguía ferozmente a la iglesia de Elohim y estaba desolándola. ¿A quién vino a perseguir? Nosotros decimos, bueno, vino a perseguir a los cristianos. No, déjame decirte, no vino a perseguir a los cristianos. Porque aún la palabra cristianos vino a ser de una traducción más adelante por medio de la palabra Cristo. De ahí se viene la traducción de la palabra cristianos. Ahora si tú dices, bueno, somos cristianos, es de alguna manera para ponerlo. De ahí es donde viene la palabra de Cristos o de cristianos. Algunas otras palabras dice que somos es como Cristos chiquitos. O en algunas otras traducciones.
Pero dice, en cuanto a ello, dice, estaban enterados cómo era. Dice, era perseguidor. A quien vino a perseguir principalmente no fue los cristianos. Y cuando hablo respecto a los cristianos, estoy hablando a los primeros que vinieron a ser convertidos. No vino a perseguir vino a perseguir principalmente a los judíos que estaban retornando o creyendo en la enseñanza del Mesías o en el Evangelio, y que muchos estaban regresando. Porque de aquel entonces, de la escuela que yo te estaba dando, de la escuela de Hillel y de Shammai, que era la que gobernaba sobre aquel entonces y era la que había predominado los puntos o los dogmas o la doctrina, y a la cual ese mismo linaje había seguido hasta el día del apóstol Pablo, en el cual formaba parte de ese grupo del Sanedrín. Uno de los principales grupos o uno de los puntos muy principales que tenían como una, no quiero decir doctrina, pero como una norma, era que el pueblo o los gentiles no podían habitar o pertenecer o ser miembros de una sinagoga, por cuanto eran gentiles. Así es que la palabra, o así es para que mejor lo podamos entender, los gentiles que no conocían al Mesías no podían entrar o estar dentro de una sinagoga, porque había un edicto que se había levantado mucho tiempo atrás por medio de la escuela de Shammai, en el cual ningún hombre gentil podía permanecer o estar dentro de una sinagoga. Y dice la escritura que el apóstol Pablo vino y los perseguía. ¿Y dónde los torturaba? Dice que los torturaba, ¿dónde? En las sinagogas. Lee el libro de Hechos. Dice que los torturaba dentro de la sinagoga. Si eran torturados dentro de la sinagoga, significa que aquellos a los cuales estaba persiguiendo no eran gentiles, no eran inconversos, eran personas judías, si tú quieres llamarlo de esta manera, que estaban poniendo su confianza en el Mesías y que estaban regresando a los pies del Mesías. Porque no fue después, hasta la conversión del apóstol Pablo, donde el mensaje o el evangelio vino a ser predicado a los gentiles. ¿Cuántos entendemos un poco? Es muy importante que lo entendamos. Eso nos habla, no un poco, nos habla más del entendimiento o el contexto de esas escrituras. Así es que después de cuando el apóstol Pablo vino a recibir el evangelio, él mismo vino y predicó el evangelio a los gentiles. Porque hasta ese entonces no se había proclamado. Vino y empezó con la obra redentora de Yeshua, del Mesías, en la que vino y predicó, y gran parte de ellos, o una parte se convirtió, pero después de ello muchos dejaron o el mensaje cesó. No se había predicado hasta la conversión del apóstol Pablo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y cuando la palabra habla en Apocalipsis respecto a esta gran Babilonia, nos habla de este imperio que se levantó con una apariencia de piedad, pero que niega el poder de ella y se ha alejado de la voluntad de Yahweh, y tiene una similitud, pero no el ruaj o la esencia de Yahweh. Y Gálatas lo dice de una manera, y aún es aplicable para los tiempos de ahora. Dice, me asombra que se hayan vuelto de otro evangelio en el cual no les fue predicado. Vinieron y recibieron el mensaje, el evangelio del Mesías. ¿Y qué es lo que sucedió ciertos años o ciertos siglos después de la misma manera? Con Roma, con medio de los edictos, y tengo una parte o fragmentos de aquí del libro de Teodoret, la historia eclesiástica, 1 capítulo 10, dice, los cristianos tenían prohibido adorar el día sábado o la observancia de la Pascua por la amenaza de ser excomulgados o algo peor. Constantino expresó los sentimientos antijudíos de todos los obispos del mundo cristiano cuando escribió lo siguiente en el libro de Teodoret, historia eclesiástica. Ahí lo puedes encontrar, este fragmento que te voy a leer. Por tanto, no tengamos nada en común con este pueblo detestable, los judíos, porque hemos recibido de nuestro Salvador algo diferente. Esforzaos y orar continuamente para que la pureza de vuestras almas no sea manchada a relacionarnos con las costumbres de estos hombres impíos. ¿Podría estar la iglesia de alguna manera bajo una maldición? Constantino, el hombre del imperio romano o el emperador romano, a principios del siglo IV fue un maestro en política que intentó satisfacer al pueblo pagano y a los cristianos, modificando así
de una manera las costumbres y fiestas paganas y diciéndoles o dándoles un verdadero significado, ¿cómo podríamos decirlo?, cristiano. La historia nos muestra que el centro de la fe cristiana pasó de Jerusalén a Roma. Llegó a ser helenizado, adoptando costumbres y filosofías paganas antes que las costumbres y creencias ordenadas por Elohim en la palabra de Yahweh. A medida del segundo siglo, el día dedicado al dios Sol había sido dedicado o sustituido al único y verdadero Elohim, cuyo tiempo era el día de Shabbat. Fue el primer elemento de la creación que él había santificado o apartado en recuerdo de su poder y del Creador de la humanidad. Que Elohim había descansado cuando, dice la Escritura que Elohim descansó el séptimo día, era un hecho histórico y no podía ser cambiado de ninguna manera. La palabra dice que su palabra está establecida en los cielos y está establecida para siempre, porque yo soy Elohim, dice la palabra, y en él no hay mudación de cambios. Él es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Yahshua mismo dijo, porque yo soy el amo del Shabbat, el único que tiene el poder y la autoridad tal día o tal fecha, o el día de reunión es aquel que creó los cielos y la tierra, en el cual dice Colosenses capítulo 1 que los cielos fueron hechos por él y para él, y todo lo que existe, tanto cielos y tierra, fue establecido por medio de él. ¿Cuántos entendemos? Y el único que tiene el poder para cambiar las cosas es ¿quién? Es él. ¿Cuántos estamos de acuerdo ahí? Y no el hombre. ¿Por qué el hombre vino y cambió? Y vino y sustituyó diferentes cosas el día que él había creado. Sin embargo, el cambio fue realizado y justificado por los padres de la iglesia. No fue de la celebración de la resurrección, fue el razonamiento de la observancia del domingo, fue el conmemorar el primer día de la creación, y la resurrección de Jesús fue algo secundario. Debería de notarse que en ningún lugar de la palabra se nos dice que tengamos que observar el día de resurrección. Justino Martín, otro de los hombres que escribió, Justino, primera Apología 67, 3:7, te voy a dar esta partecita que yo tengo aquí, muy buena, te la voy a imprimir. El domingo, de hecho, es el día de celebración de nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios transformó la oscuridad y la primera materia que creó al mundo. Muchos de los padres de la iglesia que cambiaron del día sábado eran antisemitas. Además, cambiaron el Shabbat, no mostraron ningún entendimiento de la naturaleza de Elohim que había sido concedido en el día de Shabbat. Tertuliano pensaba que Elohim o que Dios había odiado principalmente el día de Shabbat. Eso lo puedes encontrar en la Ley de Marción, capítulo 1. La epístola de Bernabé niega que Elohim haya dado la observancia de Shabbat como mandamiento a ser guardado. Justino Mártir consideraba que el Shabbat era de gran maldición y merecida sobre el pueblo judío. Por eso hay muchos que hasta el día de hoy piensan que los mandamientos es como algo tan pesado que no se puede guardar y que no se puede cumplir, y que Yahweh tuvo que darle mandamientos y ordenanzas al pueblo de Israel por cuanto era un pueblo desobediente y de dura cerviz. Qué tremendo. Cuando los mandamientos que Yahweh vino a dar al pueblo de Israel fueron con el fin y con el propósito de hacerlos caminar de una vida y una vida en abundancia. Porque Yahweh había dicho, porque hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigo, que si oyen y escuchan hoy mi voz, se harán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Cuántos entendemos? Sus mandamientos vienen a darnos vida. No vinieron para esclavizar. Daniel lo enfatizó de esta manera, Daniel capítulo 7:25, porque se levantaría un imperio que propondría cambiar los tiempos y las leyes, que es principalmente de donde estamos hablando. Lo que dice Apocalipsis, que vino a convertirse en ave o en guarida de aves inmundas, donde tiene una apariencia de guardar una religión, pero que en realidad no guarda o no tiene la esencia de Yahweh, sino que han despojado y echado los mandamientos de Elohim a la borda o a un lugar a otro. ¿Cuántos entendemos? ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros? ¿Qué es lo que nos puede mostrar? Que nos vino el cuarto siglo,
vino a robarnos, o el sistema greco-romano vino y nos robó las verdades de las cuales Yeshua vino a establecer. Robó, cambió los tiempos, cambió las leyes, cambió los días de reposo. Fue en el cuarto siglo donde el que es hombre Constantino dejó de congregarse principalmente el día sábado y congregarse el día domingo. Y se cambió de nombre principalmente de Yeshua y convirtieron en nombres transliterados o griegos, donde antes o anteriormente era Yeshus, sin la I, con la I, perdón. Después vino a ser cambiado por la letra J, Jesús, donde vinimos a sufrir tantos cambios. Se reemplazaron las fiestas hebreas, de tal manera que uno dice, bueno, ¿y qué tienen que ver las fiestas conmigo? ¿Qué tiene que ver las fiestas hebreas con nosotros que somos el pueblo apartado o un nuevo pueblo, nosotros apartado, alejado de todo lo que tiene que ver el pueblo judío? Somos uno con todo el pueblo de Israel y es parte de nuestra descendencia y es parte de nuestra cultura. Las fiestas que podían alinearse juntamente, vino y cambió todas estas cosas, viniéndonos a apartar de una verdad que viene y libera y transforma nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Mateo capítulo 7. ¿Qué dice la palabra? La gran Babilonia cayó y se ha convertido en habitación de demonios y en cueva de toda ave inmunda o de espíritus inmundos. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21, dice la escritura. Porque donde... Padre, Mateo 7, perdón. Ese está muy bueno, también lo pueden leer. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la palabra. No todo el que me diga, Señor mío, guadón mío, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿qué dice la palabra? Sino el que haga la voluntad. ¿Qué significa hacer su voluntad? Hacer su voluntad. Si yo te preguntara, ¿cuál es la voluntad de Yahweh? Enséñame. Tú y yo podríamos decir, Padre, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo te puedo decir cuál es la voluntad, sin ser muy espiritual. Yo te puedo decir cuál es la voluntad de Yahweh para tu vida. Que tú y yo guardemos sus mandamientos. A veces tú decimos, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Principalmente su voluntad es que ames a tu esposa, que ames a tu marido, que ames a tus hijos, que seas buen padre, que seas buena madre, que seas guardador de los mandamientos, que tú como hijos honres y respetes a tus padres. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es un mandamiento para que te vaya bien. Eso es su voluntad. Su voluntad es que te congregues y no dejes de congregarte. Amén. Ese es su mandamiento. Su mandamiento es que honres, que alabes el nombre de Yahweh. Su voluntad es que no tengas otros dioses aparte de Él, que no te hagas imágenes, ni abajo, ni en el cielo, ni en la tierra, en ningún lugar. ¿Sí o no? Su voluntad es que no codices la mujer de tu prójimo. Su voluntad es que no robes, que no mientas, que no des falso testimonio. Esa es su voluntad. Y hágase de acá. Hay un sinfín de mandamientos en la escritura. 613 mandamientos para ser más exactos. Dices, pastor, 613, ¿y dónde me los voy a aprender? Apréndete los 10 y de esos 10 depende toda la ley y los profetas. A veces decimos, es que son muchos, ¿cómo me los voy a aprender? Por eso trato de guardar. Pero yo te digo, cada uno, aunque son muchos, ¿quién tiene los mandamientos? Yo una vez repartí una hoja, ¿quién los tiene todavía? Siguiente semana te los voy a traer, es bueno refrescar la memoria. Voy a tener una hoja con los mandamientos que son aplicables para nuestras vidas, para nuestro tiempo, de éticas, relaciones interpersonales, la relación de los unos con los otros, para con nuestro prójimo. Cuando se guardan todos esos, o cuando guardas alguno de los 10, guardas uno de los 10 y cualquiera de esos entra en esa categoría. Donde la palabra dice que no añadirás medida falsa a una báscula.
Y tú dices, ay, bueno, pues si no me acuerdo de esa. Es muy simple, amas a tu prójimo. Y si lo amas, no le vas a agregar medida falsa. O sea, no lo vas a transear. Para que me entendamos. ¿Verdad? Dices, ¿y cómo puedo darme cuenta? Nada más no trances a tu prójimo. No le robes a tu prójimo. Y en eso muchos que dependen de eso es como no añadir medida falsa, no traspasar los linderos de tu prójimo, de la propiedad y muchas tales cosas. En eso estás guardándolos todos, porque en eso se refleja el verdadero amor del Padre sobre tu vida. Porque la misma palabra en el Nuevo Testamento dice, porque cualquiera que no ama a su hermano, el amor de Yahweh no está en él. Qué tremendo, ¿verdad? El Padre nos da por todos lados. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces, ¿quién va a entrar? Dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, dice, entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos muchos espíritus malignos y en tu nombre realizamos muchos milagros? Y dice Yeshua, no porque expulsaron demonios, hicieron tantas cosas en mi nombre, significa que entrarán. Sino dice al contrario, dice, entonces yo les declararé que más los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad, y subraya la palabra iniquidad. La palabra iniquidad significa un infractor de la ley. Y un infractor de la ley es un infractor de la Torah. Y su Torah son sus principios, sus mandamientos establecidos en esta palabra. Aquello que todos decimos que suena como algo tan judío, que Torah o que eso no nos pertenece a nosotros, no, amado. La traducción de la palabra Torah significa enseñanza, instrucción y enseñanza de Yahweh. Y cuando la palabra dice, y que quien no entrará, dice, yo les diré en aquel día, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Lo que la Escritura más nos está diciendo es, apártense de mí, hacedores o infractores de la enseñanza y de la instrucción de Yahweh. Porque la misma palabra dice en el libro de los Salmos que aquel que hace oídos sordos para no escuchar su ley, su Torah, la oración de tal hombre también es abominable. Wow. ¿Qué nos enseña? Por eso les dice la palabra, dice, porque ¿quién entrará? Aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué es aquello que nos va a acercar? Guardar sus mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a regresar a Mateo capítulo 13, versículo 5. Dice, entonces les habló en muchas parábolas diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar, y a ir sembrando sucedió que parte de ella cayó a un lado del camino y las aves llegaron y se comieron aquella semilla. Veíamos este punto. Otra parte cayó en pedregales que no tenían mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad la tierra. Versículo siguiente, dice, pero al levantarse el sol se marchitó y se secó por no tener, ¿qué dice la Escritura? Raíz. Vemos que una parte cayó en pedregales o en parte del camino, vinieron las aves y se las comieron. Hay que tener mucho cuidado en ello. Otra parte vino y cayó y se marchitó y se secó porque no tenía, ¿qué dice la Escritura? Raíz. ¿Quién es Yeshua para nosotros? Vamos a Apocalipsis capítulo 22. ¿Quién es la raíz? Yeshua. ¿Qué dice la palabra en Romanos que quién es la raíz? Yeshua dijo, porque no eres tú quien sustenta tú a la raíz, sino a la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Yeshua. Dice Apocalipsis o Revelaciones capítulo 22, versículo 16. Yo, Yeshua, dice la Escritura, he enviado a mi ángel para testificarles de estas cosas ante las iglesias o ante la quejilá, ante la asamblea. Yo soy, ¿qué dice la Escritura? La raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente, ¿qué dice la Escritura? De la mañana. ¿Quién es entonces la raíz? Yeshua. ¿Por qué no brotó la semilla? ¿O por qué no dio fruto aquella semilla? Porque no tenía ¿qué? Raíz. No tenía ¿quién? A Yeshua. Muchos no pueden retener
lo que es la semilla que fue sembrada, que brota, pero no se retiene, principalmente porque muchas veces o viene una ave y roba la semilla, o otras principalmente no se retiene porque no se tiene la raíz, que es Yeshua. ¿Y quién es esa raíz, Yeshua? Uno puede decir, claro, que yo tengo a Jesús, al Mesías dentro de mi corazón, permanezco a la asamblea, me congrego en la asamblea, en la reunión, cree y sabe. Y todas estas cosas podríamos decir. Pero ¿saben por qué no tienen raíz? Porque no permanecen en Yeshua. Una cosa es asistir, congregarse, estar, y otras muy diferentes es de que podamos tener esa raíz que es Yeshua, y esa raíz simplemente o únicamente se logra por medio del permanecer en él. Yeshua dijo, si ustedes permanecen en mí, que soy la raíz, y mi palabra permanece en ustedes. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos que permanecer. Nos enseña de la única manera que tú y yo podemos echar raíz, es la única manera por medio de permanecer. Es poder decir, qué difícil aceptar, podría decir, a Yeshua, o permanecer, el permanecer es toda la vida. Es principalmente, es tener un estilo de vida. Nosotros como personas que le tenemos a Él, y si esa raíz está en nosotros, si tenemos esa raíz, eso nos habla de que tiene que haber un estilo de vida en nosotros, no una apariencia, no una religiosidad como hablábamos, sino que debe de haber una relación, una permanencia en Él, y que Él pueda permanecer en nosotros para que su palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Para que esa semilla pueda dar fruto, que pueda producir una semilla de verdad para el reino de Yahweh. A eso tú y yo somos llamados. El Shabbat es importante. ¿Cuántos sabemos que el Shabbat es importante? Es importante, y todo alrededor del Shabbat tiene que tomar segundo lugar a lo que Yahweh nos ha dado. El Shabbat tan importante es en nuestras vidas, o debe de ser de tal manera en nuestras vidas, que todo lo que está alrededor de nosotros debe estar en segundo plano y en segundo lugar por amor a Él. Porque eso es primordial sobre nuestras vidas. Es el día en el que Él ha creado las fiestas, el sistema de Babilonia, que hace o vino y estableció tantas cosas, que simplemente nos habla de venir. El sistema que Roma ha establecido, simplemente, no importa cómo tú vivas tu vida, simplemente ven, trae tus diezmos, trae tus ofrendas, regresa a casa y vive como tú quieras. No tienes que hacer nada porque Jesús, el Mesías, ya lo hizo todo por ti. Ese es el sistema religioso que Roma vino y ha implantado, donde no importa cómo vivas tu vida, simplemente ven y congrégate, reúnete en el servicio en el cual Él ha establecido, en el cual nos reunimos, ven, entrega tus diezmos, tus ofrendas, haz tu ofrenda, tu voto especial delante de Él, y no importa cómo vivas, con eso ya la tienes ganada, porque estás dando en el reino de Yahweh. Así no es, amado. Podemos entregar grandes riquezas y todo aquello que podamos tener, pero si tu vida y mi vida no es alineada a los planes y a los propósitos de Yahweh, por más ofrenda y por más diezmo que pueda traer a la casa de Yahweh, mi vida no va a cambiar. Porque lo que va a cambiar mi vida y los planes de Yahweh es que yo haga su voluntad primeramente. Por eso mucha gente vive como vive dentro del reino o dentro de la asamblea, porque piensa que por traer sus diezmos y sus ofrendas, no importa cómo viva, porque ese es el sistema que se le ha enseñado. No importa cómo vivas, puedes vivir como tú quieras saliendo de aquí, pero ya con eso tienes el entrar al reino. No es así. Eso es lo que Roma vino y nos ha enseñado, que no tenemos que hacer nada y que Yeshua, el Mesías, ya hizo todo por nosotros. Donde la gente muchas veces dice, no tienes que guardar ni obedecer mandamientos porque el Mesías vino y pagó todo en esa cruz del Calvario. No dice eso.
Dice la palabra que nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas. Y esa maldición era aquello que cargaba no guardar sus mandamientos. Por eso había una maldición sobre nuestras vidas. Dice, por eso dice la Escritura que Él clavó, en ella se clavó el acta de decretos que estaba en contra de nuestras vidas, en el que tú y yo éramos malditos, y Yahshua mismo se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldito por ti y por mí. Él te amó tanto, o nos amó tanto, que cargó con la maldición que tú y yo traíamos sobre nuestras vidas, por no guardar sus mandamientos. Por eso nos iba como nos iba en este mundo. Por eso le va como le va a la persona que está apartado y alejado de Él. Porque nuestros propios caminos son aquellos que nos conducen. No es que Dios castiga. Mucha gente dice, es que Dios a mí no me ama. Dios te ama tanto más a ti. No, amado, no es por eso. Tanto tú como yo somos tan amados delante de los ojos de Yahweh. Y delante de Él no hay excepción de personas. Él no me hace más cercano a Él que a ti porque estás de aquel lado y yo estoy de este lado. No eres tan amado tanto tú como yo delante de sus ojos, porque somos su especial tesoro y somos como la niña de sus ojos. Y somos tan importantes delante de Él tanto tú como yo. ¿Sabes qué es aquello que nos aparta? O muchas veces no creérnosla. Yo no sé si sea eso. O otro principalmente, de que lo que nos aparta y nos va como nos va en la vida es porque así nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones hacia allá nos han orillado. Por eso Jeremías dice, levanté, dice, centinelas en medio de mi pueblo para que les dijeran, este es el camino, camina en él. Él amó tanto a su pueblo que Él había levantado y había puesto centinelas, y con esto quiero terminar, la siguiente semana continúo. El centinela era dado con una misión y con un propósito, que estaban sobre los lugares altos, y el centinela es aquel que estaba sobre arriba de un lugar. De esa altura yo no puedo mirar lo que está atrás de ti, pero desde este lugar sí lo puedo ver. Y el centinela cumplía ese propósito. Era de dirigir y de guiar a su pueblo. De que Yahshua mismo dice, y di centinelas, y puse centinelas a mi pueblo para que les dijeran, este es el camino, camina en él. Mas ellos le dijeron, no andaremos. Eso es lo que la palabra dice. No obedeceremos, en otras palabras. No andaremos por ese camino. Por eso dice la palabra en Jeremías, dice, porque tu propia maldad te castigará. Él nos ama. Y Él entregó su único hijo por amor a nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice su palabra, gracias al Padre, que la Escritura dice, que siempre habrá una voz a nuestro camino, a nuestras espaldas, que nos diré, este es el camino, camina en él. Por tanto, dice la Escritura, si escuchas hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Principalmente, no endurecer este corazón. Que si el Padre nos guía, y si Él nos quiere guiar por aquí, por ahí es. Nunca hagas A o nunca hagas B sin estar seguro que el Padre dijo algo. ¿Cuántos entendemos eso? Estar seguros y confiados de que Él siempre es el que nos guiará en nuestras vidas. Amén. Pero cuando tú y yo entendemos cuán hermoso es el Padre para con nuestras vidas, qué importante es poder entender que nuestras vidas están en sus manos, y para que nuestra vida pueda dar fruto, o esa semilla pueda dar ese fruto, es necesario que nuestras vidas puedan tener esa raíz. De poderle decir en esta hora, decirle, Padre, ayúdanos a que mi vida pueda estar al lado tuyo, de que mi vida pueda permanecer en ti y tú en mí, de que mi vida pueda tener esa raíz que eres tú, para que mi vida pueda producir ese fruto. Porque en ese momento, amados, seremos como
dice la Escritura que seríamos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que echa su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo el día está verde o todo el tiempo está verde, y dice la Escritura que no temerá cuando venga el día malo. Que así esté en nuestras vidas, cuando las aflicciones y las cosas puedan venir a soplar, a tantas cosas que pueden venir a nuestras vidas, que nuestra vida puede estar cimentada y plantada en Él. Que no importa, venga lo que venga, pase lo que pase, tú y yo no tengamos temor cuando venga ese día, sino que seamos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que todo el tiempo da fruto. Que así puedan ser nuestras vidas. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre, en esta hora. De venir, Padre, y enseñarnos. Y poder entender, Padre, que somos uno, Padre, con todo tu pueblo. Que uno es el evangelio, Padre, que se nos fue robado y del cual fuimos apartados. Gracias, Padre, que nos has retornado y nos has traído a esta senda, a este camino, y que nos has mostrado y nos has guiado el camino, tal como dice en el libro de tus profetas. Que siempre estaría esa voz en nuestro camino, que nuestro diría, este es el camino, camina en él. Gracias, Padre, que hemos podido caminar en este sendero y este camino, en el cual, Padre, tú nos has restaurado, en el cual tú has sanado y has traído, Padre, la verdad de tu palabra, que viene, libera y restaura y transforma nuestras vidas. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Ayúdanos a que nuestra vida, Padre, esté apegada a ti en todo tiempo. Que no nos apartemos, Padre, ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos, Padre, ser uno contigo. Donde seas, Padre, tú permaneciendo, nosotros en ti y tú en nosotros. Que así como hablaste, que si permaneceríamos en tus palabras y tus palabras en nosotros, seríamos tus discípulos. Que seamos, Padre, un pueblo que son discípulos, Padre tuyo, no por ser seguidores y oidores de tu palabra, sino por ser guardadores de tu palabra. Que seas tú quien nos capacite, quien nos instruya para llevar fruto y fruto en abundancia. Usa, Padre, nuestras vidas para reconciliar, Padre, a otros que no te conocen, a ti, y que muchos puedan venir delante de ti. Usa, Padre, nuestras vidas. Que podamos, Padre, poner esta palabra de verdad en el corazón, Padre, de las multitudes, de las personas que nos rodean. Y que tú, el pan de vida, vengas y sacies y restaures la vida de aquel que está caído. Y que después de tiempo, esa vida, Padre, pueda venir a ti nuevamente. Porque nos has dado, Padre, un ministerio de reconciliación. Padre, en el nombre de Yeshua, ayúdanos a poder llevar fruto, Padre, y fruto que permanezca. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas y extendidas, Padre, de la misma manera, Padre, que tú bendijiste, Padre, a tu pueblo. Padre, bendice a tu pueblo reunido en este lugar y en esta hora. Yevarejeja, Yahweh beish bereja. Yaer, Yahweh panabeleja, bijuneja. Isad, Yahweh panabeleja, beyasan leja. Shalom, beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.